Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra del Señor, que como bien saben todos o prácticamente todos, estamos metidos de lleno en el Evangelio de Mateo, intentando sacar el mayor provecho de este precioso Evangelio que Mateo escribió en este caso para los judíos, para el pueblo judío. Pero aunque nosotros no seamos judíos, es un mensaje que Dios quiere también transmitirnos a cada uno de nosotros. Hoy vamos a concluir una parábola, la parábola de los obreros de la viña, que se encuentra allí en el capítulo 20 de este Evangelio de Mateo, y vamos a leer el versículo 16, que dice así: Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Jesús está concluyendo esta parábola con las mismas palabras con las que la empezó. Recordemos que este capítulo 20 no es ajeno al capítulo 19, sino que es una continuación de él. El último versículo del capítulo 19, que es el versículo 30, dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así que la parábola termina como empezó. La intención de Jesús con esta parábola era la de enseñar sobre el reino de Dios. Y la enseñanza que se nos ha transmitido es que en el cielo no se trabaja con el mismo orden que se trabaja aquí en la tierra. En el reino de los cielos no se sigue el mismo patrón que aquí, sino que se invierte el orden. En la tierra gana más el que más trabaja, pero en el cielo no. Que aquí en la tierra, bueno, pues tiene lógica, ¿verdad? Que el que se esfuerce más gane más. Tiene lógica porque aquí vivimos bajo el régimen de los méritos. Es decir, nosotros recibimos en base a lo que nos esforzamos. Así que en la tierra el primero es primero y el postrero es postrero. Punto, no hay más. Pero el cielo no se rige por méritos, sino por gracia. En el cielo lo que gobierna es la misericordia de Dios. Así que creo que allí arriba nos vamos a llevar muchas, pero que muchas sorpresas. Creo que nos sorprenderemos porque seguramente podamos ver como algunos que aquí en la tierra fueron primeros, que aquí en la tierra fueron muy conocidos y probablemente muy ovacionados por todos, seguramente arriba sean los últimos. Y a lo mejor también veremos a esos postreros, a esos últimos, a esas personas que quizá aquí en la tierra no les dimos ni la más mínima importancia. Puede ser que arriba sean los primeros. Ahora bien, Jesús añade unas palabras más a este versículo porque también dice que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Y qué significa realmente estas palabras del Señor? Bueno, pues es muy sencillo. Que todas las personas son llamadas por Dios. A todas se les hace la invitación de recibir a Jesús. La Biblia enseña en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, allí en el capítulo 2 y en el versículo 4, que como Dios es bueno, Él quiere que todos los hombres sean salvos. La bondad de Dios quiere la salvación de todos. Jesús no murió en la cruz por uno ni por dos, sino por todos. Jesús murió por toda la humanidad. La Biblia enseña en esa primera carta que el apóstol Juan escribe en el capítulo 2 y en el versículo 2, que Jesús no solamente ha muerto por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice que Jesús gustó la muerte por todos. Hermano mío, para todos está abierta la puerta de la salvación. Para todos hay oportunidad de vida eterna. Todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Pero desgraciadamente no todos responden a este llamado de una manera positiva. Escuchar de Jesús o escuchar el Evangelio no garantiza la salvación. La Biblia es muy clara con esto y dice que solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Nuestra fe en Jesús es lo que va a traer salvación a nuestra alma. No basta con haber sido llamados,
sino que tenemos que responder a ese llamado creyendo. Por eso Jesús dijo que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Son pocos los que reciben a Jesús. Y quiero que entiendas esta palabra pocos, porque si nosotros pudiésemos contabilizar, contar la cantidad de creyentes que hay, oye, no son pocos, ¿eh? Se calcula más o menos que actualmente el 31% de la población mundial cree en Jesús. Creo que estamos hablando de más de 2.500 millones de personas, ¿eh? Pero aunque la cifra sea esa, siguen siendo pocos. Porque no te olvides que Dios quiere que todos seamos salvos. Y aunque esa cifra se multiplicase por 2, aún así seguirían siendo pocos. Porque Dios nos ama a todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios es muy generoso a la hora de llamar, porque lo hace de una manera completa. La Biblia dice claramente en repetidas ocasiones que Dios no hace acepción de personas. Dios en su llamado a la salvación no entiende de razas, de clase social, de naciones. No entiende de nada de eso, porque Dios no excluye a nadie del llamado. Pero qué pena saber que no todos le dicen que sí al Señor. La salvación está abierta para todos, pero no todos se la toman en serio. Por alguna razón que todavía no llego a entender de una manera completa, a día de hoy no todos quieren creer y obedecer a Jesús. Pero hay un versículo muy interesante que se encuentra allí en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el versículo 20, cuando dice que aquellos que están haciendo lo malo no quieren acercarse a la luz, no quieren acercarse a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Hay mucha gente que no responde al llamado de Dios no por ateísmo, no porque no crean en Dios, sino porque no quieren dejar de hacer lo malo, no quieren dejar el pecado atrás. Aman más su pecado que a la vida eterna. Por lo tanto, no son escogidos para entrar en el reino de los cielos. Este final de la parábola es una seria advertencia para todos a que respondamos sabiamente a ese llamado que Dios nos está haciendo. Y escucha esto, porque es un llamado no solamente a la salvación, que lógicamente ese es el llamado primordial, el llamado más importante, sino que también es un llamado a la santificación. Es un llamado para todos aquellos que ya llevamos algún tiempo en los caminos del Señor, dentro de la viña de Dios, sea mucho o sea poco. Pero es un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros para que en nuestra vida nos guardemos del pecado, para que sigamos siendo sus escogidos. Como te dije antes, hoy hay millones de personas que dicen creer en Jesús, pero creo que no todos esos que dicen viven conforme a las enseñanzas de Jesús. Así que el llamado es, como dijo Pablo cuando escribió su carta a los Filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 12, a que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, a que cuidemos lo que Dios nos ha dado, a que cuidemos ese llamado que Dios nos ha hecho, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Así que por favor, mantén tu vida en santidad. Mantén tu vida en orden delante de Dios para que cuando llegue el día de presentarnos delante de Él, no tengamos de nada por lo cual tengamos que avergonzarnos. Pablo le dijo a Timoteo en esa segunda carta que le escribe en el capítulo 2 y en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Trabajemos arduamente para mantener el llamado de Dios, para no tener que avergonzarnos delante de Él. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por ese llamado que tiempo atrás nos hizo. O quizá tú eres una persona que ahora es que está sintiendo el llamado de Dios. Ahora es que Dios te está extendiendo su mano y te está lanzando esta invitación. ¿Cómo vas a responder a esta gran pregunta, a este gran llamado que Dios te está haciendo? ¿Quieres creer en Jesús? ¿Quieres entregarle por completo tu vida y tu corazón? Si es así,
Si quieres ser parte de los escogidos de Dios, creo que es la mejor decisión que vas a tomar en toda tu vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos y sobre todo gracias por llamarnos. Gracias porque a través de alguna persona nos llegó la invitación que tú nos hiciste. Ese llamado a responder a tu palabra, ese llamado a decidir si creemos en ti o no creemos. Y qué bueno saber que muchos hemos decidido creer en ti. Miles de millones hemos decidido dejarlo todo por creer en ti, por seguirte a ti, porque sabemos que eso nos llevará a la vida eterna. Señor, gracias por lo que estás haciendo. En esta mañana quiero orar, Señor, por aquellos que todavía están indecisos, por aquellos que quizá el mundo o el pecado aún les tiene cegados y no han respondido de una manera sabia a ese llamado. Que tú les abras el entendimiento, Señor. Aquellos que todavía tienen un pie dentro y un pie fuera, Señor, oro para que guarden su salvación con temor y con temblor y que puedan vivir su vida en santidad. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Y recuerda que hoy miércoles a las 6 de la tarde, si eres de Fuerteventura, tienes una cita aquí en Morrojable, en el sur de la isla, porque tenemos culto de estudio bíblico. Si no eres de Fuerteventura, pues bueno, también a las 6 de la tarde vamos a estar publicando una nueva entrevista en la radio Sur FM junto a David Rodríguez. Así que bueno, nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.